Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, amados, aquí en el estudio sistemático de la palabra del Señor. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de terminar con el capítulo 7 para iniciarnos al capítulo 8. Esta es una aventura hermosísima de ir en ese recorrido glorioso de la palabra del Señor, escudriñándola, que es lo que el Señor nos manda hacer, escudriñar las Escrituras, porque ahí es donde lo encontramos a Él y encontramos la vida eterna. Vamos a leer, comenzando en el versículo 14, ya que la semana pasada, si usted se recuerda, tratamos el capítulo 7 del 1 al 13 y fue todo lo concerniente al pecado. Y recuerda usted que hablamos de que el pecado todo lo corrompe y es tan devastador y tan perverso que inclusive torció la ley. Una ley que, ya lo hemos dicho, es buena, santa, perfecta, puesto que fue dado por un Dios santo y perfecto como es nuestro Dios. El problema, lo vimos anteriormente, el problema no es la ley. La ley no es tampoco pecado, la ley es perfecta, ni es mala. El problema es nuestra naturaleza humana caída, afectada por el pecado que mora en nosotros, que todo lo corrompe y nos esclaviza a servir al pecado. Pero muertos al pecado, eso es lo hermosísimo que vimos en la vez anterior, y resucitados juntamente con Cristo, ya no estamos obligados a estar sujetos a la ley, puesto que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida para ya no estar casados con la ley, sino que ahora somos de otro, y ese otro es el Señor Jesús. Hoy veremos, como les dije anteriormente, los versos 14 al 25 y comencemos leyendo. Porque sabemos que la ley es espiritual. Note usted cómo la ley es perfecta, es divina. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos con la ayuda del Señor, a escudriñarlo, extraer cada parte de esta declaración que hace el apóstol Pablo y esta enseñanza gloriosa que el Espíritu Santo nos va a dar en este momento. Pablo nos presenta su alma, abre su corazón y nos enseña su experiencia, que es la experiencia de cada uno de nosotros. Él era consciente de lo que era bueno y él quería hacer lo bueno, pero también sabía lo que es malo y no quería hacer el mal, pero lo hacía. Él se da cuenta que tiene una personalidad dividida, como si fueran dos personas diferentes dentro de él, y cada una de esas personas tiran en diferentes direcciones completamente opuestas. Le perseguía ese sentimiento de frustración que quizás muchas veces hemos sentido nosotros cuando queremos hacer el bien y nos damos cuenta que hemos hecho todo lo contrario. Y entra ese sentimiento de frustración. Por eso el apóstol Pablo nos está abriendo su corazón. Es una experiencia de cada uno de nosotros. Él sentía ese sentimiento de frustración, su capacidad para ver lo que estaba bien y su incapacidad para hacerlo. Él tenía la capacidad para hacer bien, pero encuentra una incapacidad para hacerlo. Pero también sabía que tenía la capacidad para ver lo que estaba mal, pero no tenía la capacidad para resistirse a hacer lo malo. El bien que quiero hacer, recuerda que lo dice,
no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Los filósofos, maestros y poetas del tiempo de Pablo conocían muy bien este sentimiento, de la misma manera que nosotros lo conocemos. El filósofo Séneca lo llamaba nuestra indefensión, o sea, falta de defensa o indefensos en las cosas necesarias, y dice que los hombres odian sus pecados y los aman al mismo tiempo. Ovidio, un poeta latino, escribió la famosa sentencia: veo las cosas mejores y las aprecio, pero sigo las peores. Los judíos también conocían este problema y lo plantaban así: en todas las personas hay dos naturalezas, o sea, la tendencia al bien y al mal, y que el hombre sea el que escoja. Dios nos ha mandado, Dios no ha mandado a nadie que escoja el mal, ni a ningún hombre le ha dado ciencia para pecar, pero el hombre tenía que escoger. Y ellos añadían también esto, que había ciertas cosas que guardarían al hombre para que no hiciera el mal, y una de esas cosas para ellos era la ley. Veamos esto, amados. También otra de las cosas que ellos enseñaban era que el hombre está a la voluntad y la razón, que la voluntad y la razón puede ayudarles a impedir esos impulsos hacia el mal. La sabiduría y la razón, según ellos, podían derrotar esos impulsos de maldad, y estar ocupados en el estudio de la palabra de Dios era su seguridad. Otro pensamiento era que la ley protegía y podía ayudar a prevenir, a no tener el impulso de hacer lo malo. Pablo tenía conocimiento de todo esto. Él conocía la ley, conocía la filosofía de sus tiempos, conocía el pensar judío, ya que él era fariseo, había sido fariseo. Él conocía todas estas teorías sobre nuestra naturaleza pecaminosa y los sentimientos de frustración y cómo guardarnos de ese sentimiento de estar frustrados porque no podemos hacer el bien, sino que hacemos el mal. Pablo conocía todo esto y él mismo lo estaba experimentando, y nosotros también, amados en Cristo, lo experimentamos. Entonces él tenía conocimiento de todo esto, y también sabía que lo que los judíos decían y enseñaban era bueno en teoría. Y aquí está el punto. Era bueno en teoría, pero no en la práctica. Una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Lo que Pablo nos está diciendo es que nuestra naturaleza humana responde a la seducción de caer al pecado. En el verso 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que está Pablo enseñándonos en este capítulo 7. Y esto es parte de nuestra condición caída, amados en Cristo. Podemos saber lo que es malo, pero somos incapaces de hacer el bien. No somos tan buenos, aunque conocemos el bien, ya que al mismo tiempo que nos atrae la bondad, también somos atraídos por la maldad. Vamos a ver, para quizá podamos entender un poco más sobre esto, y vayamos al libro del Génesis, capítulo 25, en el verso 23. Aquí vamos a ver las dos naturalezas que nos está hablando el apóstol Pablo, inclinados al bien, pero también estamos inclinados al mal, nos seduce el mal. Veamos aquí lo que está sucediendo. Vemos en el verso 20, dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ahora vea el verso 22, vamos a poner atención aquí. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.
He aquí la respuesta del Señor. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Regresemos a Romanos y vamos a ver detalladamente esto porque es sumamente importante. En el libro que leímos, Génesis capítulo 25, y el verso específicamente el verso 23, vemos a Rebeca en su tormentoso embarazo. Fue a consultar a Jehová. Ella no se sentía bien. Estaba experimentando una lucha en su interior que hacía que ella deseara morir. Dios le dice a Rebeca que hay 2 pueblos que desde su vientre luchan entre sí. Quizá con este pasaje podamos entender la lucha que Pablo nos está exponiendo. 2 naturalezas completamente opuestas que luchan la una contra la otra. En Rebeca había un Esaú y había un Jacob. 2 naturalezas. Un Jacob imperfecto, tramposo, todo lo que usted quiera decir, pero amaba a Dios y se apoyó en él. En cambio, vemos a un Esaú carnal que solo buscaba satisfacer sus deseos en busca de los placeres de este mundo, sin ningún interés en buscar de Dios. Y Pablo dice: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Una lucha a muerte que se origina en nuestro ser, así como Rebeca. ¿Para qué vivir así? Hay una lucha en mi interior, 2 naturalezas que luchan una contra la otra. Vamos a ver, amados en Cristo, lo que nos dice William Barclay en su comentario, que él llama el capítulo 7, llama este pasaje como las incapacidades. Y aquí Barclay nos dice, primeramente nos habla de la incapacidad del conocimiento humano. Si el conocer que una cosa es buena y pudiéramos hacerla, pues nuestra vida sería pues muy fácil. Aquí podemos llegar a la conclusión de que el conocimiento no hace bueno a nadie, amados en Cristo. De acuerdo a este pensamiento de Barclay, viene a mi memoria un dicho muy común que dice: no es lo mismo ver al toro desde la barrera que estar en el ruedo lidiando con el toro. Podemos saber teóricamente cómo se juega nuestro deporte favorito, pero una cosa es saber las reglas del juego y otra cosa es saber jugar. Esta es la diferencia entre la moral, que es el conocimiento de código de leyes, y la religión, que es el conocimiento de doctrinas, leyes de ética cristiana, etcétera, etcétera. Pero esto no nos ofrece la capacidad de hacernos buenos, aunque conozcamos las reglas. Segundo, Barclay comenta la incapacidad de nuestras resoluciones, nuestros buenos propósitos, y todos estamos llenos de buenos propósitos. El decir, hacer una cosa está muy lejos de hacerla. Podemos decir voy a hacer esto, pero el hacerla queda a mucha distancia, ya que en nuestra naturaleza humana hay una debilidad en nuestra voluntad. Escuche esto, hay una debilidad en nuestra voluntad. Nuestra voluntad se va a enfrentar a oposiciones, a dificultades, a tropiezos, a tentaciones y fallamos. Vamos a fallar. Y quizás alguno dirá, no, hermano, usted está equivocada. Pues no vamos a fallar. Continuemos escudriñando la Escritura porque todos fallamos. La palabra de Dios nos muestra un claro ejemplo de esto en el Evangelio de Mateo. Vamos para allá. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 3, vamos a ver desde 34. Y aquí vemos a un Pedro que nunca fallaba. Un Pedro que se creía perfecto. Un Pedro que dice, yo nunca he comido nada inmundo, yo nunca hago eso, yo nunca aquello, yo no. Vamos a ver a Pedro, porque Pedro nos va a hablar claramente, y así como el gallo le habló a Pedro, y Pedro nos va a hablar a nosotros en sus actitudes humanas, porque todos somos humanos. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora veamos la respuesta de
de Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver esta porción donde el Señor le dice a Pedro, porque él ya había dicho anteriormente que todos iban a escandalizar, pero él nunca lo iba a dejar. El Señor le había anticipado, pero no escuchó la palabra de Dios. Él confió en su autosuficiencia. Yo nunca. ¿Y cuántas veces nos hemos dicho, no, yo nunca voy a hacer eso? O no, yo nunca voy a fallar. Es que yo conozco a Dios, es que yo soy así, es que yo soy acá, es que yo conozco, es que yo sé Biblia, es que yo. Aquí Pedro hace una resolución. Aunque tenga que morir contigo, no te dejaré, yo no te negaré. Pero al cabo de unas cuantas horas, se fueron al Getsemaní. De ahí se fueron al Getsemaní. El Señor Jesús estuvo 1 hora orando. Y en ese momento llegaron, después de la oración, llegaron a prenderle. Escuche esto. Al cabo de unas cuantas horas, Pedro tuvo la oportunidad de mostrar su lealtad a Jesús. Notemos esto. Pedro no hizo lo que él había resuelto hacer, morir con él para mostrarle su fidelidad a él. Él sacó una espada para defenderse. Pero como podemos ver, él hizo todo lo contrario. No solo lo negó, sino que lo maldijo repetidamente. En este caso fueron 3 veces que maldijo al Señor Jesús, negando que él le conocía. No acababa de decir él unas horas atrás, de cierto que el Señor le dijo que de cierto no era algo que quizá no iba a pasar. Esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero note la respuesta de Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Amados míos, cuando no recibimos de Cristo la fuerza, su poder y su gracia, nuestra voluntad humana, nuestros buenos deseos y nuestras buenas resoluciones fracasan. Podemos saber todo concerniente a la ley. Podemos saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Podemos tener una religión y conocer el gobierno de la iglesia y todo lo relacionado a la religión que profesemos. Pero si no tenemos a Cristo como nuestro ayudador y si no vivimos en su gracia, en su favor, para que nos sostenga en el tiempo de la prueba, la tentación y en la lucha interior nuestra de cada día entre el bien y el mal, fracasaremos todo el tiempo. Podemos decir como Pedro, yo nunca te voy a fallar, Señor, pero note usted que Pedro no atendió a lo que Jesús dijo en Lucas 23. Vamos a ver esto en el verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, y eso ahí si tiene un lapicero escríbalo, una vez vuelto, que lo vamos a necesitar. Confirma a tus hermanos. Pedro no atendió a esta palabra. Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Cuándo? Después de tus fallos, después de tus fracasos y mis fracasos, después de mis errores y mis equívocos. El Señor Jesús dice, vuélvete a mí. El conocimiento también, escucha esto, demuestra las limitaciones del diagnóstico. Un médico sabe diagnosticar con toda claridad una enfermedad, pero cuando la enfermedad es incurable, no puede prescribir, no puede recetarnos una receta que cure nuestro mal. Pero aquí vienen las buenas nuevas del Señor Jesucristo.
de parte de nuestro médico divino. Jesús es el único que nos diagnostica la enfermedad incurable del pecado, sino que es el único que tiene el remedio para nuestra cura. No solo nos enseña la maldad que hay en nuestro corazón, como una crítica, sino que Él tiene el remedio que sana nuestro mal. Jeremías 30:12 dice, tu herida es incurable, tu mal no tiene remedio, porque así dice el Señor. Aquí el Señor diagnostica nuestro mal. El pecado no tiene remedio. Nuestra maldad es incurable. Nuestra llaga podrida causada por el pecado, como la lepra, es incurable. Pero después el Señor que diagnosticó nuestra maldad, nuestra necesidad, inmediatamente ofrece el remedio. Aunque todos te hayan abandonado, yo tengo el bálsamo que puede curar tu herida. ¿Se da cuenta qué hermoso? Es hermoso nuestro Dios. Como podemos darnos cuenta, no es la ley, no es la religión, no es un código de leyes, reglamentos, el conocimiento o nuestras buenas resoluciones que nos pueden librar de este mal incurable llamado pecado. Solo Jesús puede ayudarnos a ser libres. ¿Y cómo nos va a ayudar? ¿Cómo es que Él nos va a ayudar? Veamos en Lucas, en el capítulo 22, verso 61. Vamos a ver desde el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La pregunta que hicimos anteriormente, cuando decimos que solamente el Señor puede ayudarnos para ser libres, para poder mantenernos firmes con el Señor Jesús, caminando en esa libertad en Cristo, ya no esclavos del pecado, ya no esclavos de nosotros mismos, de esa autosuficiencia, ya que sabemos que el conocimiento, que sabemos que la ley, que sabemos que la religión, que sabemos que todo lo de este mundo, lo que nosotros hayamos adquirido, no nos va a ayudar para poder vencer esa lucha interior. Solamente el Señor Jesús, ya que nuestro mal es incurable y solamente Él tiene el remedio para nuestra sanidad. Ok, veamos a ver. Dice, ¿cómo puede ayudarnos el Señor a ser libres? Veamos nuevamente a Pedro en su fallido intento de serle fiel al Señor. ¿Cuántas veces no hemos fallado nosotros en esto? Y vamos a seguirle fallando. Nosotros proponemos las resoluciones. Oh sí, Señor, este año no te voy a fallar, este año va a ser mejor. Mire, ya viene año nuevo. Y cada año, ¿cómo hacemos de promesas? Señor, ahora sí, ya no voy a faltar. Oh sí, Señor, voy a buscar más de ti. Oh Señor, sí, voy a orar más. Y fallamos la primera semana o segunda semana y ya nos olvidamos de que antes de que cantara el gallo le íbamos a negar. Así es que vamos a ver. En su fallido intento, mire lo que hizo Pedro, que son los pasos a seguir nuestros. Número 1, él lloró amargamente. Ese lloro nos enseña que estaba arrepentido de haberle fallado. Arrepentimiento. Vamos a fallar siempre, pero en cuanto el Señor nos muestre nuestro pecado, nuestra herida, para que Él pueda sanar esa herida incurable, tenemos que reconocer que le hemos fallado, que no somos perfectos. Pedro se creía que él podía lograrlo todo, que en sus fuerzas, y él falló. Pero su llanto amargo nos enseña que él estuvo consciente de su fallo y se arrepintió. De haber confiado, ¿de qué se arrepintió? Hay quienes a veces decimos, bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? De confiar en que lo podemos todo. Porque el versículo mal interpretado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo conforme a la voluntad del Señor. Así que no somos los superhéroes espirituales ni los super espirituales, porque no lo somos. Luchamos con una naturaleza caída. Entonces Pedro se confió en su autosuficiencia debido a que no fue suficiente el deseo, no es suficiente el deseo y la resolución de Pedro de no fallarle a Jesús. Ya que en el momento de ser probado, usted ya se dio cuenta, le falló.
Entonces, segundo, Pedro había tenido en menos lo que Jesús ya le había anticipado, de que Satanás lo había pedido y que lo iba a zarandear, lo iba a sacudir. Pero él no atendió a la palabra dicha por el Señor Jesús. Él confió en sus propias palabras, nunca te dejaré. Y Pedro falló al confiar en sí mismo. Si él hubiera confiado en Jesús, ya que él había orado para que su fe no le fallara, para que él fuera librado, él nunca hubiera caído de esa manera. Recordemos siempre esto: Jesús es nuestro intercesor y Él es el que nos va a librar del maligno. ¿No lo dice el Padre nuestro? Eso es nuestro clamor: líbranos del maligno. Pero nosotros creemos que en nuestra fuerza podemos librarnos a nosotros mismos. No confiemos en el brazo humano. No nos fiemos de nosotros mismos. Fiémonos en Jehová. Aquí está la clave para nosotros. Si nosotros confiamos en lo que sabemos, o en lo que hacemos, o en la religión que profesamos, vamos a fallar. Confiemos en el brazo fuerte de nuestro Dios, que nos sostiene con la diestra de su justicia, y entonces sí, amados en Cristo, seremos más que vencedores. Solo triunfaremos sobre el pecado y la tentación cuando ponemos nuestra confianza en que Él es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Todo es por fe y todo viene por medio de Él. Por último, cuando Cristo resucitó, vea esto, lo primero que Él dijo en Marcos capítulo 16, verso 7, díganle a Pedro que yo voy delante a Galilea y allá los estaré esperando. Qué hermoso esto. Galilea, amados en Cristo, es el lugar del encuentro con el Cristo resucitado. Ellos no habían visto a Cristo desde que Él resucitó. Él conocían al Cristo humano, el Cristo que anduvo con ellos, el Cristo que anduvo haciendo milagros en Galilea, el Cristo que predicó, que enseñó, pero no habían tenido ese encuentro con el Cristo resucitado, que es muy diferente. El lugar de la restitución es Galilea, el lugar del encuentro con el Cristo de la gloria, que encontrarnos con el Cristo resucitado y ya no conocerle históricamente o a través de una religión, es conocerle en el Espíritu, no el Jesús de la historia, sino el que triunfó sobre el pecado y la muerte y que vive para siempre. Y como Él vive, aleluya, en una vida espiritual, nuevamente el Cristo glorificado en gloria, intercediendo por nosotros, eso nos da la capacidad para poder vencer, pero no en nuestras fuerzas, sino en el conocimiento del Cristo de la gloria. Veamos ahora la restitución y el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Pedro. Y para esto vámonos a Juan, en el capítulo 21, en el verso 15 y 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, escucha esto, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a ver esto. Veamos la restitución y el cumplimiento
del propósito de Dios en la vida de Pedro. Vayamos a Galilea, amados en Cristo, a encontrarnos con el Señor después de nuestros fracasos, cada vez que fracasemos, cada vez que le fallemos, cada vez que cometamos una falta. Él nos está esperando en Galilea para nuestra restitución y para que se cumpla el propósito que Él tiene para nuestra vida. Veamos esto. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Mire la respuesta de Pedro. Tú sabes que te quiero. Aquí en nuestra versión dice te amo. Pero hay 3 clases de amor. El amor filial, el amor erótico y el amor ágape. La palabra que está usando Pedro es el amor filial. Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y aquí Pedro se entristeció y le dice, sí, Señor. Ahora sí menciona la palabra que el Señor quiere escuchar de nosotros. Tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Correcto. Finalmente Pedro llega donde tenía que llegar. A conocer esa verdad que nosotros debemos de conocer. Y que lo sabemos, pero quizá todavía no hemos tenido el encuentro con el Cristo glorificado. El que murió por nuestros pecados para justificarnos. Sí, tú lo sabes todo. Porque el Señor conoce nuestro corazón y solo Él tiene el remedio para todas nuestras necesidades. Y solo Él nos ama a pesar de. ¿Nota usted la diferencia entre querer a Cristo y amar a Cristo? Querer a Cristo es ser un religioso que solo le busca cuando necesita algo de Él. También el religioso cree que es amado por su perfección, por lo bueno que soy, porque yo no hago mal a nadie, porque yo me esfuerzo, porque yo nunca haré lo que hace aquel. Y es más, nunca lo he hecho. Pero amar a Cristo es la relación íntima donde no se le quiere, se le ama, porque Él nos amó primero. Y porque Él nos ama a pesar de que Él conoce todo acerca de nosotros. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad humana y de nuestra necesidad, que no puede suplirla nadie, ni aun la religión, ni la ley, ni ningún hombre, ni ningún conocimiento humano, como lo expuso Barclay en nuestras incapacidades. Cuando llegamos a ese entendimiento, que sabiéndolo todo, el Señor de nosotros nos ama incondicionalmente, ahí es cuando se desarrolla en nosotros ese amor incondicional hacia el Señor Jesús, ya que de antemano Él sabe que le vamos a fallar y sabe lo que hay en nuestro corazón, pero sin embargo, Él nos sigue amando y Él nos está esperando en Galilea para restituirnos. Cuando venimos a Él con corazón quebrado y arrepentido cada vez que le fallamos, reconociendo su amor incondicional, ese amor ágape, que ama a pesar de nuestros fallos, que nos ama a pesar de nuestros fracasos, que nos ama aunque sabe que en unas horas le vamos a fallar, aunque ahorita estamos, oh no Señor, eso no es para mí, pero le vamos a fallar, pero Él nos sigue amando y nos lleva y nos levanta para que se cumpla el propósito que Él tiene para nuestra vida. Él espera que sus seguidores le amemos con ese amor incondicional, que le amemos cuando todo va bien, que le amemos cuando todo va mal, que le amemos en medio de las pruebas y sigamos confiando en Él, que le amemos en medio de la enfermedad y que le amemos cuando tenemos una salud que parece inquebrantable, que le amemos cuando estamos en la escasez y también cuando hay abundancia y sigamos amándolo y caminando con Él.
Cuando fallamos, no nos alejemos como lo hizo Judas, que no conoció el amor de Jesús y se ahorcó. Si le hemos fallado y le hemos negado con nuestras malas acciones, sí lo hemos hecho. Pero aún así, Él nos espera en Galilea, resucitado, glorioso. Mire, amados en Cristo, Galilea es símbolo de seguir a Jesús y también es el punto de partida a la misión que Dios da a la iglesia. Si le amamos, le vamos a seguir. Y Él nos comisionará para edificar su iglesia. Si le amamos, haremos siempre su voluntad. Si le amamos, Él nos va a guardar de caer. El religioso sigue sus ideales, pero no hace la voluntad de Jesús. No hay un corazón quebrado, porque confía en su propia fuerza, confía en que Él está bien, confía en que Él es perfecto, confía en que Él se esfuerza y hace hasta lo máximo y que nunca va a fallar, y confía en su intelecto y en una falsa perfección que no existe. Y cuando falla, se siente tan deprimido, se siente que nada hace bien, se siente tan lleno de autocompasión, siempre fallo, nada hago bien, y se ahorca a sí mismo. ¿Por qué? Porque depende, lo que él hace está dependiendo en su fuerza y no está confiando. El que dijo, Satanás te va a zarandear, pero yo he orado por ti. No confía en Dios, confía en su conocimiento. Hoy Jesús nos hace esta pregunta: amados, ¿me aman? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Oh, sí, Señor, tú sabes que te amamos. O quizá respondamos: sí, Señor, nosotros te queremos. ¿Cómo no? Tú formas parte de nuestro hogar, te queremos. Como un amuleto de la buena suerte, como algo que lo tenemos ahí reservado para cuando lo necesitamos. El querer es un amor terrenal, imperfecto. Hoy queremos y mañana no queremos, ¿ok? Y amar es el amor que nunca falla, que nunca deja de ser, porque viene de Dios. Porque Él nos ama a pesar de. Un amor incondicional, un amor que no falla. Te vuelvo a repetir, y con esto vamos a recalcar algo. No son las imposiciones de una ley o una religión lo que nos hace ser fiel a Dios, ni la confianza, mucho menos en la confianza en nosotros mismos, basada en nuestra propia justicia o nuestras buenas obras. Es el amor ágape, incondicional de Dios hacia nosotros, que nos sostiene para que guardemos sus mandamientos, ya que Él mismo nos dijo: si me amáis, dijo el Señor Jesús, entonces ustedes van a guardar mis mandamientos. El amor de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Él nos libra de la pesada carga de la imposición religiosa o de la ley o del conocimiento vano que nos muestra nuestra realidad pecaminosa, pero no nos ofrece el remedio. Solo el amor de Dios pudo conquistar nuestro corazón. Cantares capítulo 1 verso 3 dice Cantares: tu nombre es ungüento derramado en mi ser, que da vida en mí. ¿Se da cuenta qué bello es esto? No es lo mismo decirle al Señor: Señor, yo te quiero. Yo quiero que estés en mi casa. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero. Y te quiero para esto. Y otra cosa muy diferente, decirle quebrado: Señor, yo te amo porque tú me has enseñado a amar. Porque conociendo todo lo que yo soy, me sigues amando. ¿Qué dijo la mujer de Samaria? He encontrado al Mesías. Él dijo todo lo que yo era y aún así recibí del agua de la vida. Solo así llegaremos a conocer al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, y conocerle a Él en el Cristo en Galilea, en la resurrección de un Dios vivo y no un Dios histórico, o un Dios que solamente hace milagros, o un Dios que está ahí cuando lo necesito, sino un Dios que, sabiendo todo lo que yo soy, aún aquello que yo desconozco, me sigue amando
Eso nos mueve, amados, nos derrite, nos entristece, como Pedro, que se entristeció, y es cuando él dijo, sabiéndolo tú todo, ¿cómo no amarte? Ahí está lo nuestro, ahí está el amor verdadero. La religión, el religioso se mira a sí mismo y dice, yo nunca. Pero el que conoce a Cristo viene humillado y dice, sabiendo quién soy, conociendo mis pensamientos, me amas, ¿cómo no amarte? Por eso aquel hombre fariseo, cuando miró a aquella mujer derramando sus lágrimas, su corazón, lavando los pies al Señor por gratitud, ungiéndolos con un perfume de alto precio, aquel dijo, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer. Menospreció a Cristo. Y el Señor, sabiendo, Él sabía quién era esa mujer. Una mujer tan agradecida que había recibido el favor y la gracia de Dios de la salvación, que ella derramó su corazón en gratitud, porque amó. Dice la Escritura, al que mucho se le ha perdonado. Dice, pues yo soy tan bueno. No ama, quiere solamente, pero no ama, porque no reconoce la magnitud, la grandeza del regalo de Dios en Cristo Jesús. No reconoce esa grandeza, porque el religioso cree que se merecía eso. Sin embargo, ninguno merecíamos el don inefable, inexplicable de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo termina diciendo, vamos a leer esto en Romanos, en el capítulo 7, mire cómo termina este capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y mire lo que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está el todo. Que Dios te bendiga abundantemente y aprendamos de Pedro. Y mire, el Dios cumplió su propósito en él, pero ¿cuándo cumplió su propósito? Cuando él se entristeció, cuando él lloró amargamente, cuando él dejó de ver a Jesús como un personaje histórico, milagroso, sino que él se humilló y reconoció al Cristo de la gloria, el que murió por él, que sabía todo, y aún así lo perdonó y lo levantó a ser el pastor de la iglesia primitiva. Que Dios te bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones, amados. Caminaba junto al Señor los senderos de Jerusalén. El apóstol Pedro con su fe sembraba esperanzas. Pero un día fueron tras Jesús, apresaron al Hijo de Dios. Con un beso Judas lo entregó. Luego Pedro lo negaba. La tercera vez que lo negó, el gallo su canto entonó y recordó palabras del Señor. Lloró amargamente. Y cuando el Señor se apareció, a desayunar los invitó, y partiendo el pan se los pasó, orando por ellos.
Después de comer dijo a Simón: ¿me amas más que estos?, preguntó. Y le contestó el hijo de Juan: sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, mi Señor. Tú lo sabes todo, mi Jesús. Sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dile cuánto yo los amo. Háblale de mi palabra y vivirá. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, mi Señor. Tú lo sabes todo, mi Jesús. Sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dile cuánto yo los amo. Háblale de mi palabra y vivirá. Pedro, ¿me amas? Él se puso triste y lo miró. Tú lo sabes todo, mi Señor. Sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, dile que yo estoy con ellos. Háblale de mi palabra y vivirá. Apacienta mis ovejas, dile cuánto yo los amo. Háblale de mi palabra y vivirá. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de